Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que, con Recapacitando, queremos generar espacios de discusión, tomarnos un café y hablar sobre temas importantes para la sociedad. Hemos venido haciendo una serie de charlas sobre la paz territorial. Hace 8 días tuvimos una maravillosa con Julián Rafael Martínez desde la Costa Caribe, quien nos contó cosas muy interesantes sobre lo que ocurre en Barranquilla y en la costa, sobre todo en construcción de paz. Pues hemos querido seguir un poco en esta línea, un poco entender, como lo dijimos hace 8 días, que la construcción de paz se puede hacer desde cualquier lugar de este país, desde cualquier lugar, y desde allí, digamos, las características culturales, las características de la diversidad que tiene Colombia, nos va a permitir construir muchas cosas y hacer cosas muy buenas. Por eso, en esta ocasión hemos querido trastearnos un poquito de la costa Caribe e irnos un poco hacia el oriente del país, hacia el norte de Santander. Allí hay cosas muy interesantes en relación con la construcción de la paz, allí hay cosas muy interesantes en relación con la cultura, allí pasan cosas, el conflicto armado ha sido especialmente duro en el norte de Santander. Y bueno, para eso hemos invitado el día de hoy a Carmen Adriana Ibarra, quien es psicóloga y magíster en paz, desarrollo y resolución de conflictos. Una gran amiga, quien he tenido el placer de tomarme 10.000 tintos con ella durante mucho tiempo y hemos conversado sobre muchísimos temas. Tuvimos la fortuna de trabajar juntos en alguna oportunidad, precisamente hablando de construcción de paz y haciendo cosas muy interesantes. Carmen Adriana, buenas noches. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para acompañarnos en esta noche. Bueno, no, muy buenas noches a ti, Jean-Pierre, por invitarme a este espacio tan interesante, realmente de construcción de paz y enmarcarnos en ese diálogo social que necesitamos en nuestros territorios, bajarnos un poquito a lo que necesitamos para construir paz entre todos. Entonces, muy contenta de esta invitación y realmente de muchos tintos que nos hemos tomado, donde hemos arreglado nuestro país, donde queremos desde nuestro trabajo, desde nuestro conocimiento, desde estos 11 años de experiencia en el marco del conflicto armado, como norte santanderiana, donde he trabajado con las comunidades de base, donde se ha logrado un trabajo interesantísimo, donde he logrado desde el nivel nacional también mirar la política pública desde otra mirada, y poder aportar en este diálogo que vamos a tener el día de hoy, en esta conversación contigo, poder llegarle a esos oyentes que queremos transmitirle realmente nuestro conocimiento y que ellos también aporten su granito de arena a este trabajo de construcción de paz. Realmente eso es un poco, digamos, la lógica y la filosofía de este espacio. Y es que en algún momento me di cuenta y nos dimos cuenta con mis amigos que nos tomamos muchos tintos tratando de arreglar el país, tratando de hacer muchas cosas, de proponer ideas, de hacer cosas chéveres. Y pues, ¿por qué no que la demás gente nos escuche? Que alguien más nos escuche y crea, oiga, chévere lo que están diciendo, interesante lo que están diciendo allá, o que también aporte a la discusión. También es muy interesante. Aquí las personas que nos están viendo pueden ir haciendo comentarios en el Facebook, etcétera, y allí pues vamos mirando y vamos enriqueciendo esta discusión, que es lo más importante y lo más bonito de este espacio. Carmen Adriana, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como tú lo dijiste inicialmente, soy psicóloga, tengo una maestría en paz, desarrollo y resolución de conflictos. A mucho honor, mis 2 carreras las desarrollé en la Universidad de Pamplona, norte de Santander, en la ciudad universitaria. En el 2005, cuando empezaron las desmovilizaciones, haciendo mis prácticas de psicología, inicié trabajando en la Organización Internacional para las Migraciones como practicante, y de ahí me enganché laboralmente como psicóloga del programa de reintegración social de paramilitares. Después de eso, duré ahí trabajando 8 años. Pasamos a ser alta consejería con el alto comisionado para la paz en cabeza de Restrepo, me acuerdo tanto, en el primer mandato, en el marco de la presidencia de expresidente Uribe, y ahí trabajé como psicóloga, donde conocí realmente
el proceso de reintegración de los paramilitares. Después de ahí trabajé también en una coordinación de la Universidad FES en Confanorte, que es una caja de compensación muy conocida en Norte de Santander, y también trabajé con jóvenes todo el proceso de reintegración. También después de eso ya pasamos a hacer alta consejería para reintegración, donde fue manejada por Framper, muy conocido porque estuvo en las mesas de negociación con el ELN, en el proceso de paz de La Habana, excelente persona. Tengo los mejores recuerdos del trabajo con este señor Framper, donde aprendí muchísimo. Trabaja como psicóloga en todo el acompañamiento psicosocial. Y después de eso inicié el trabajo en la unidad para las víctimas, donde actualmente llevo ya 10 años, lo que lleva la ley de vigencia, trabajando con víctimas del conflicto armado, con líderes sociales de base, con todo lo del proceso de participación de las víctimas en sus mesas de participación de lo municipal, departamental y nacional, en construcción de política pública de víctimas. Y así infinidades de temas que hemos trabajado en el marco del conflicto armado, como tú lo conoces, trabajamos muy de la mano temas de formación para llegarle a la gente en el marco de política pública. No, aquí uno puede decir un montón de cosas, inclusive uno puede decir que, digamos, nadie más idóneo para hablar de estos temas que Carmen Adriana, porque Carmen Adriana conoce perfectamente el proceso de reintegración, conoce perfectamente el proceso de reparación a las víctimas, ha vivido todo este proceso durante toda su experiencia profesional, además de el proceso educativo, porque tiene un magíster en paz. Entonces, digamos, aquí hay una conjugación de cosas súper interesantes y además de eso, es norte santanderiana. Ella, pues, imagínense esa región que ha sido complejísima, pero que hay muchas personas que no conocen y que, pues, digamos, yo tengo la gran fortuna de conocer, y muchas de las veces que tuve la fortuna de conocer la región de norte de Santander fue Carmen Adriana la que me dijo, oiga, si usted va, entonces tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Cuéntame un poquito qué es el norte de Santander, cómo es esa vaina. Bueno, Norte de Santander es una ciudad, es un departamento de gente pujante, de gente trabajadora, de gente que ha renacido de las cenizas, que a pesar, que nos ha tocado trabajar con una economía fracturada, porque pues nos ha tocado compartirla en todo el tema del cierre fronterizo que se ha vivido, de la mano con los hermanos venezolanos, donde nos ha tocado, el norte santanderiano es emprendedor, donde les ha tocado a ellos muchas veces levantarse de las cenizas, hacer emprendimiento, hacer empresa, darle trabajo a nuestros connacionales colombianos, pero no solamente, el norte santanderiano tiene la humildad de apoyar a nuestro hermano venezolano, de apoyar a nuestro hermano venezolano a pesar del cierre de la frontera y de lo que están viviendo. Entonces, el norte santanderiano tiene esa tenacidad, no solamente como lo decimos literalmente, que es bravo, que las mujeres volteamos las tajadas con la mano, que planchamos con la mano, no. Es esa tenacidad y esa bravera que nos ayuda a salir adelante, de ser berracos. Como tú lo decías y no escuchaba, muchas veces me lo decían en la oficina, es que no habla con Adri, con Carmen Adriana, y no piensa que está brava. No, yo no estoy brava, sino que hablo con amor, con pasión, con perrenque. Y así somos los norte santanderianos. Es muy, muy interesante lo que tú estás diciendo, porque uno se queda con los estereotipos de que se arman en todo el país, y básicamente el primer estereotipo que uno encuentra, no solo del norte santanderiano, sino también del santanderiano, y es que como hablan duro, entonces son bravos. Entonces, no, esa gente es bravísima, eso es terrible. Yo inclusive comentaba con alguien esta semana que uno que no, digamos, es ajeno a esa cultura, uno cuando llega allá y va a una tienda o va a un supermercado o va a cualquier parte y aparece alguien que le dice a uno, ¿y qué se le ofrece? Y uno ya, uy, pero no me regañe. Entonces, no, es que hablan duro y entonces eso es distinto. Pero tú tocas un tema que me parece muy interesante, y es el tema de vivir en la frontera, porque vivir en la frontera trae unas condiciones diferentes a las que tiene el resto del país. Eso hace, por ejemplo, que el flujo de personas de allá para acá y de aquí para allá sea constante, y las culturas se mezclen de una manera particular. Especialmente, por ejemplo, uno recuerda que en la historia de Colombia, en los 80s todos nosotros nos íbamos para allá, y ahora todos ellos están viniendo para acá.
Entonces, eso es muy interesante porque uno logra ver definitivamente en la cultura esta de la frontera, sobre todo el tema de la solidaridad. El tema de la solidaridad cuando existió en los 80 de aquí para allá y cómo existe ahora de allá para acá, porque definitivamente se sienten hermanos, definitivamente se sienten distintos. Nosotros ahora nos hemos llenado de un montón de estereotipos alrededor de los venezolanos, pero eso en la frontera se forma se vive de otra manera distinta. ¿Cómo recuerdas tú esos flujos de personas de aquí para allá y de allá para acá? Pues definitivamente como a mediados de los 80, como tú lo estás recordando históricamente, los colombianos pasábamos para allá y era también no solamente, o sea, fue la incursión de un conflicto armado muy complejo, por ejemplo, en la región del Catatumbo, donde les tocó salir a centenares de familias desplazadas, colombianas, a rehacer su vida en Venezuela. Y ahorita actualmente ese colombiano que pasó la frontera, hizo familia en Venezuela, está regresando a Colombia con una mano atrás y otra adelante, pero aparte con sus hijos que son de nacionalidad venezolana. Entonces, tenemos un flujo migratorio bastante alto de colombianos con hijos venezolanos. Entonces, en ese momento, y hacen ese histórico, Migración Colombia y la unidad lo ha hecho, y revisan y verifican que efectivamente estas personas pasaron en los años 80, en ese momento cuando incursionó el conflicto armado eminente en norte de Santander y les tocó salir con una mano atrás y otra adelante y crearon su hogar allá. Entonces sí fue un flujo bastante delicado, pero que nos brindó en ese momento Venezuela a los colombianos la mano. Otra cosa muy importante que no podemos desconocer es el trabajo, estas personas que pasaron a nuestra región, las familias que conformaron, encontraron que Colombia muchas veces no los quería recibir, pero cuando dieron en ese registro migratorio encontraron que el papá o la mamá eran colombianos, ahí los recibieron. Entonces entraron a un proceso y eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero también muy tristemente la posibilidad de cuando yo he ido por tierra hasta Cúcuta y vemos la cantidad y las centenares de familias que están pasando en el corredor a pie, con niños de brazos, en una situación bastante deplorable, donde pues gracias también a esos informes de cooperación internacional que han hecho, han puesto la lupa a nivel nacional. Oye, mire lo que está pasando en la frontera, de la gente que está pasando por ese corredor vial entre Cúcuta, Pamplona, y pasan al centro del país y vienen a pie en una situación bastante compleja. Es muy triste ver lo que está pasando en la zona de frontera. Acercarse al Escobal, acercarse a Villa del Rosario y ver esta gente que está viviendo en la calle en una indigencia total con niños. Pero lo que yo te decía inicialmente, ese norte santanderiano humilde, que apoya, que dice, no, venga y ayudamos a esta gente, eso es construcción de paz. Yo creo que también es una forma de esa multiculturalidad que tenemos y estamos apoyando a nuestra gente. Y eso es algo de lo que queremos ver en estas charlas, y es un poco entender que las culturas nuestras son lo suficientemente diversas y lo suficientemente amplias como para entender las cosas. Tal vez todos entendemos la cosa de la misma manera, pero todos tenemos maneras distintas de resolver los problemas y todos tenemos maneras distintas de entender los problemas dependiendo de la cultura de donde estemos parados. Oye, a mí me llamó la atención esta semana. Nosotros publicamos en Instagram y en Facebook y en las redes sociales una pregunta y le preguntamos a la gente que si conocía la arepa ocañera, y increíblemente el 80% de las personas nos dijeron que no conocen la arepa ocañera. En alguna oportunidad, por cosas del trabajo, yo tuve la oportunidad de visitar Ocaña y Carmen Adriana fue la que me llamó, apenas vi una foto mía, me dijo, oiga, tiene que probar una arepa, hermano. Una arepa, ¿qué tiene de diferente una arepa aquí o una arepa allá? Oiga, no, es que la arepa ocañera es una cosa increíble. Cuéntanos tú qué es una arepa ocañera.
Bueno, esto es algo muy cultural de esta zona. Ocaña pertenece a los 11 municipios del Catatumbo y es un corredor vial porque Ocaña da hacia Convención Ocaña, das al Cesar y tú puedes ir a la costa, a Santa Marta. Pero los ocañeros hacen una arepa ocañera que es blanca, es muy parecida a la paisa, algo parecida, y ellos la hacen como en un sartencito, pero queda como asada, la soplan y tiene queso, como queso costeño, queso salado, a veces la rellenan con pollo, pero la que más se come es con queso costeño y con aguacate, pero tiene un sabor increíble. Entonces yo siempre, amigos y conocidos que van a esta zona, yo les digo, tienen que ir a comer arepa o cañera al lado de San Agustín en Ocaña, que es lo más delicioso, aparte del dialecto, la gente, las mujeres ocañeras son hermosísimas, son súper queridas, la gente ocañera es un amor, es una región de unas costumbres increíbles y también brindan y tienen un trabajo excelente en el marco de la paz y de construcción de paz. Hay unos líderes sociales bastante interesantes allá que conocí en mi trabajo, que lamentablemente ahorita por el tema del conflicto armado no existen porque por múltiples temas los asesinaron, les callaron las voces, pero gente que realmente trabajaba por las comunidades. Allá hay gente muy, muy interesante. Sí, yo, digamos, tengo he tenido la posibilidad de conocer solamente hasta Ocaña, no conozco de ahí hacia adentro más del Catatumbo, pero uno cuando escucha las versiones de estos líderes sociales, cuando escucha las versiones de las organizaciones de base que hay allá, hay unas cosas muy interesantes por trabajar, hay unas cosas muy interesantes que se han hecho con o sin ayuda, con o sin plata. Eso se han buscado la manera y han hecho unas cosas maravillosas. Hay mucho trabajo muy interesante allí. Yo quisiera preguntarte qué de la cultura del norte de Santander facilita esos procesos, qué de la cultura del norte de Santander ayuda a construir paz, ayuda a construir reconciliación, ayuda a construir diálogo social. Bueno, Norte de Santander en general, ¿no? Es un departamento multicultural. Tenemos parte de la costa, como lo estábamos hablando. Tenemos súper arraigada la cultura venezolana, una gastronomía, como tú lo hablabas, de la arepa cañera, pero tenemos también gastronomía muy influyente de los venezolanos. Por ejemplo, nosotros en diciembre preparamos no el tamal como ustedes, sino preparamos es la yaca, que tiene aceitunas, alcaparras, es diferente. Tenemos también, y esta yaca es cultura venezolana que está muy arraigada a nosotros. Lo que es la arepa rellena también, bueno, infinidades de gastronomía, también nuestras comunidades indígenas que están ubicadas en parte del Catatumbo y en parte de Cúcuta y los patios, que es la motilombarí, los ingas, los quechuas, los afrocolombianos, palenqueros y los ron. Nosotros tenemos ron, nuestro folclore, yo no sé si ya has escuchado sobre las brisas del Pamplonita, el portón de la frontera, mucho más folclore. Pamplona es una ciudad también que nos ha aportado mucho ese folclore en esta región y también no solamente a nivel gastronómico, multicultural, también tenemos algo histórico muy importante que hablamos, no sé si lo conoces, el Templo Histórico de Villarrosario como sede de la Asamblea Constituyente, que fue expedida la primera Corte Constitucional de la política de Colombia, que fue firmada bajo Colombia, Venezuela y Ecuador, y pues esto se prestó por ser un departamento fronterizo y colombo-venezolano, donde se albergó más o menos alrededor del 1821, pues allá nació y vivió el general Francisco de Paula Santander. También, pues ya en materia de construcción de paz, ciñéndome a la pregunta que me haces, yo creo que la construcción de paz hay que pensarla desde nuestra multiculturalidad. En Norte de Santander, esa multiculturalidad que nos da y las diferentes disciplinas que tenemos, nos ha enriquecido a Norte de Santander
a llevar a entender la paz no desde la concepción como en el centro del país la vemos, sino nos ayuda a entender la paz, no violencia, sino nos ayuda a construir la paz con perdón, con memoria, con una construcción conjunta que necesitamos. Es una construcción que nos permite al desarrollo. La paz en Norte de Santander da una voz de esperanza, de esperanza. Esta multiculturalidad y este binacionalismo que tenemos frente a los diferentes tipos de situaciones que llevamos, desde los diferentes aspectos, desde el desarrollo de la cultura, el desarrollo de nuestro país hermano, desarrollamos una zona de frontera de reconciliación que nos permite la superación de diferentes situaciones, del caos que vivimos, de un diálogo que debemos fortalecer con la participación de las diferentes culturas, con la participación de nuestras comunidades campesinas. Yo creo que esto es muy importante escuchar a nuestros campesinos, a los dirigentes campesinos que están viviendo ahorita un tema muy complejo y que lo están volviendo a vivir sobre el tema del conflicto armado. Los indígenas y nuestras víctimas del conflicto armado. Esto nos ayuda si hacemos esta participación y si escuchamos a nuestra gente, al líder de a pie, a la ciudadanía, estamos construyendo diálogo de paz entre todos. Y yo quisiera preguntarte, hay una cosa bien particular y es que nosotros, los del interior, que digamos de alguna manera no directamente conocemos el conflicto armado, sino que lo vemos en las noticias, lo vemos en todas estas cosas, escuchamos muy frecuentemente el Departamento de Norte de Santander para referirse a cosas que han pasado allí. ¿Cómo se ha vivido el conflicto armado en Norte de Santander? Bueno, el conflicto armado en Norte de Santander ya nosotros lo hemos vivido de una manera muy triste, ¿no? O sea, es un departamento que ha vivido la guerra por disputas de territorio, ¿sí? Por disputas de territorio, por tema de cultivos ilícitos, el tema de bandas criminales que han ingresado a la zona, también cómo ha incursionado, y más o menos alrededor de los 70, cómo incursionó en la región del Catatumbo las diferentes bandas, el ELN, las FARC, también por apropiarse de las tierras, y pues hablando un poquito más de esa pregunta que me haces, cómo lo ha vivido, realmente pues ha sido desgarrador. Para el campesinado, la falta de acceso de nuestras vías, hay municipios hermosísimos como Teorama, El Tarra, que son municipios que perfectamente, si tuvieran vías de acceso, llegaría uno en 1 hora, hora y media, pero realmente ahorita por el tema de las vías se llega en 7, 8 horas, como el municipio de Las Mercedes. Entonces la falta de infraestructura a raíz de las dificultades del conflicto armado ha sido eminente. La falta de garantías de derecho a la educación, al tema de salud, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes en el territorio, que ven la única salida muchas veces para nuestros jóvenes es ingresar a un grupo al margen de la ley. Ven esa la única posibilidad, no ven como ofertas ni garantías ni acceso a la educación, porque la educación muchas veces en el marco de este conflicto armado y se ve como en el Estado que la educación solamente es para unos pocos y la educación debería ser un derecho fundamental para todos. Entonces, esta falta de oportunidades, no tenemos vías de acceso, entonces esto ha ayudado el incremento también no solamente de cultivos ilícitos, esto y la falta de infraestructura para nuestro campesinado y para el norte de Santander ha sido de manera desgarradora, como lo ha vivido en nuestras comunidades.
Pero lo más importante, yo creo, ya que deberíamos revisar es que a veces al interior del país, como tú lo decías, muchas veces ven a Norte de Santander como una extensión de Venezuela y no nos ven como que hacemos parte del territorio colombiano. Y esto se ve muchas veces en las regalías, que a veces el sistema de regalías que da el gobierno nacional al sistema territorial es muy poco. Y esto lógicamente se ve en el trabajo, en el tema de las comunidades, no se ve reflejado en un acceso a salud, un acceso a educación, las escuelas son muy pocas que hay en la parte rural, la infraestructura de los docentes para que lleguen a esa parte rural es impresionante. Entonces, todo esto conlleva al conflicto armado a que sea muy fuerte en estas zonas. Y lo que yo les decía, la incursión del paramilitarismo, de las FARC, del ELN, nosotros tenemos ELN, PL, tristemente, y en esta zona se ve eminentemente y se está viendo actualmente otra vez el tema de las bandas criminales en la ciudad. Y digamos que además hoy tiene una conjugación muy compleja, porque además tiene el problema de la migración. Y entonces cuando uno ve esta conjugación entre todas digamos, los factores de violencia que trae el conflicto armado, más el problema de la migración, eso es una conjugación peligrosísima porque además hace que desde aquí, desde el centro del país, entendamos el norte de Santander como uno de dos problemas, sino como con los dos problemas conjuntos. Entonces, ahora entendemos que el problema es solo la migración. No, el problema sigue siendo el conflicto armado. El conflicto armado ha sido un problema durante los últimos Es 30 una o 40 parte. años, pero sigue siendo un problema allí. Y además ahora hay que sumarle el problema de la migración. Entonces, claro, eso complejiza también el trabajo de lo que hay que hacer allí y hace que pues requiera un nivel de atención mucho más importante, no solo de las autoridades, sino también de todos nosotros, que también pongamos los ojos allá y que también entendamos que allí hay cosas muy complejas por resolver desde nuestro trabajo, desde nuestras dimensiones, desde lo que podamos hacer, qué podemos hacer nosotros también por esa región. Aquí hay una cosa importante y es que tú has mencionado en varias oportunidades, y lo hemos hecho aquí en esta charla, hemos mencionado el Catatumbo, pero no todo el mundo tiene tan claro qué es el Catatumbo. El Catatumbo uno lo escucha mucho en, digamos, en las noticias, que uno siempre escucha que allá está pasando esto, que está pasando lo otro, que está pasando, pero no tenemos tan claro qué es. Cuéntanos tú qué es el Catatumbo. Pues ya en el Catatumbo voy a hablar desde lo bonito del Catatumbo. El Catatumbo es una región que yo creo que si tuviera infraestructura vial y una cantidad de cosas seríamos ricos en muchos aspectos. El Catatumbo está compuesto por 11 municipios. Es un corredor vial bastante importante porque da al centro del país, da la frontera totalmente los 11 municipios. Es una de las regiones más ricas y lindas de Colombia. Lindas de Colombia, he tenido la oportunidad de trabajar, de conocer su gente. Tiene una flora, una fauna increíble, tiene una riqueza hídrica. Tiene algo que se llama el Faro del Catatumbo, no sé si lo has escuchado. Para los que no lo han escuchado, pues es el relámpago del Catatumbo, es un fenómeno meteorológico y se ve sobre las 5 o 6 de la tarde en la zona sur, en el lago Maracaibo, entre Venezuela y Colombia. Y es uno de los 5 fenómenos naturales más conocidos a nivel mundial, el Faro del Catatumbo. Cuando vayas lo tienes que ver porque se ve en esa hora, cuando uno pasa entre Campo, ya va a pasar la Y Astilleros, y va hacia Campo 2 y ve uno al fondo del río Catatumbo con el lago del Maracaibo que se une, se ve entre las 5 o 6 de la tarde ese fenómeno natural que es hermosísimo. Bueno, esto es una zona petrolera, como te lo decía más adelante, es una zona petrolera, es un corredor vial que llega al centro del país, tiene una frontera bastante extensa. Estos municipios que lo conforman Ocaña, El Carmen, Convención. El municipio capital de El Catatumbo es Tibú. Tenemos corregimientos veredales, allá tenemos los resguardos Motilón Barí,
y el Catalaura, donde habita el pueblo indígena Barí, y también es un territorio, como lo decía inicialmente, de una diversidad biológica y una riqueza natural. Allá el río Catatumbo recorre todas las regiones desde el nacimiento, pues para aquí así como para que sepan, las personas que nos están viendo, el Catatumbo el nacimiento de ese río sale de las montañas de Ábrego y desemboca en el lago Maracaibo en Venezuela. Entonces mira cómo estamos pegados a nuestro país hermano. Y también pues el Catatumbo ha tenido una triste historia de disputa de territorios por el tema de la incursión del paramilitarismo, de las FARC, del ELN, el EPL. Es una tierra donde muchas veces prima, voy a decirlo, la ley del monte. Entonces allá no prime la ley de la gente, no cree en el Estado, pero tenemos gente con grandes liderazgos donde han hecho oír fuertemente sus voces. No sé si recuerdas el paro campesino en el 2013, donde se retumbó y se escuchó al interior del país en el 2013 que cerraron las vías en astilleros, hicieron, y a este paro se unieron, a este paro campesino se unió los campesinos de Boyacá, se unieron universidades, donde empezaron a darse cuenta que no estaba cumpliendo de pronto con cosas del proceso de paz que en ese momento se acababa de firmar y no se había iniciado ese cumplimiento. Entonces los campesinos muchas veces en esa falta de credibilidad del mismo gobierno, entonces les cuesta un poquito creer, y por eso les digo, allá prima muchas veces la ley del monte, lo que es Campo 2, La Gabarra, la Vereda del Indio, son sitios donde ha sido muy complejo el conflicto armado. A principios de los 70, el Ejército de Liberación Nacional encontró una industria petrolera, una forma de financiamiento y legitimación en un discurso nacionalista, y también la FARC también entró allá a controlar la cordillera oriental en el Catatumbo. También pues la incursión del paramilitarismo, pero no solamente el conflicto y lo histórico del bloque Catatumbo, lo terrible que hizo en esta zona, Jan, fue desplazó más o menos 19,000 familias, realizó 60 masacres, que con todo el dolor del alma digo estas cifras, dejó 600 familias desaparecidas. Acá hay gente que todavía no conocen dónde están sus familiares, quién los desapareció, cómo fueron. Estaban los hornos crematorios en esta época con la incursión del paramilitarismo, donde estos hornos crematorios existían en Campo 2, y fue algo muy desgarrador para mucha gente. Estando trabajando y ya hablando como algo de mi experiencia laboral, trabajando en el programa de reintegración, me invitaron a hacer una entrega de restos en materia de desaparición, y tuve la oportunidad de conocer uno de los líderes que se le enfrentó a uno de los paramilitares más grandes de esta zona, que desapareció a tanta gente, y le dijo: yo quiero saber dónde está mi familia enterrada, quiero saberlo. Y ella lideró con más de 70 familias, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, esa entrega de cuerpos. Y esa mujer tú la veías con un perrenque y una berraquera, y lideró esas familias y se le enfrentó a este paramilitar, y me dice, yo tuve que hacer el acompañamiento psicológico para la entrega de restos, prepararla para volver a ver a su familiar después de 20 años de no saber nada de él, y verla cómo se desgarraba ese día fue bastante delicado. Entonces la gente de esta zona, a pesar de todas las dificultades, ha tenido un proceso de resiliencia bastante grande, donde han nacido de las cenizas, y por eso a veces uno los ve que quieren salir adelante, y es a veces un poco difícil para ellos, pero ellos, a pesar de todo, hacen procesos de construcción de paz, de hablar, de diálogo social, de hacerse escuchar por las comunidades.
También no quiero desconocer, Janes, pero un último apunte, no quiero desconocer que también en materia de política pública, la región del Catatumbo, los primeros que contestan frente a un llamado, cuando se hace un llamado para trabajar en materia de paz, los primeros que contestan son los alcaldes de estas zonas. Entonces, también ellos yo creo que han sido muy azotados por estos grupos, grupos en el marco del conflicto armado, y les ha tocado manejar esa legitimidad como mandatarios en estas zonas, ¿no? Y precisamente te iba a decir que, pues, si uno tuviera que describir a las personas del Catatumbo de alguna manera, resiliencia sería la primera palabra que a mí se me vendría a la cabeza, porque, digamos, a pesar de que han vivido todas estas dificultades del conflicto, porque claramente el Catatumbo ha sido una región que ha sido golpeada por el conflicto de una manera, como tú lo decías, desgarradora y de una manera muy fuerte. Cuando uno conoce a las personas del Catatumbo, lo que encuentra es todo lo contrario. Lo que encuentra uno es gente con ganas de trabajar, gente con ganas de salir adelante, gente con ganas de construir paz, gente con ganas de que su región sea lo mejor. Y eso es impresionante porque uno pensaría desde toda su ignorancia, uno aquí en la capital, que entonces esto es gente que podría estar llena de rencor, que podría estar llena de odio, que podría estar llena de otras cosas, y resulta que es todo lo contrario. Uno encuentra allí unas historias increíbles de gente que se ha levantado a trabajar todos los días de su vida por construir la paz, por construir la reconciliación, por construir un montón de cosas. ¿Tú conoces historias de reconciliación, de paz del Catatumbo? Pues sí, bueno, voy a marcar dos cosas importantes ahí en materia de historias en el marco de construcción de paz y de reconciliación. Tengo entendido que cuando crearon las zonas de transición y normalización después de la firma de los acuerdos de paz, en la región del Catatumbo hubo una de estas zonas de transición y normalización. Para la gente que nos está escuchando y de pronto no sabe qué son estas zonas de transición, fueron creadas para después de la desmovilización de las FARC y se llamaban zonas de transición y normalización en el 2016 más o menos, en esta región del Catatumbo. Esta se creó en esta zona, en el corregimiento del Cañón del Indio. Y allá se hicieron unos talleres de reconciliación y fueron bastante positivos, ya. Dizque de personas que he escuchado, que es que ver trabajar a las víctimas en materia de reconciliación, las víctimas pidiéndole perdón, las víctimas escuchando el perdón de los victimarios, de estos desmovilizados de las FARC en esta zona de transición y normalización. Hay historias exitosas de reconciliación y de construcción de paz, donde ellos escucharon qué era lo que habían pasado con muchos de sus familias desaparecidas, y hay historias exitosas que hubieron en este momento en el marco de los acuerdos de paz. Pero tristemente, pues esta zona en el corregimiento del Cañón del Indio se levantó. Eso en cuanto históricamente después de la firma de los acuerdos. Y actualmente hay unas mujeres que conozco, es así, tengo la alegría de conocerlas, son unas mujeres desplazadas, desplazadas del conflicto armado, que tienen, obviamente este grupo de asociación están gente de La Altarra, La Gabarra, Campo 2 y Tibú, y esta asociación de mujeres víctimas, donde también están tipificadas mujeres del hecho de violencia sexual, se agruparon y lograron una iniciativa de asociatividad actualmente en el marco de la pandemia. Y están haciendo tapabocas, todo lo que tiene que ver con el tema del COVID, y ellas están asociadas y participan en programas de cooperación internacional para gestionar recursos para su asociación. Entonces volvemos al tema de la resiliencia, cómo estas mujeres se levantan con todo su tesón y trabajan en materia de reconciliación y de construcción de paz.
Es impresionante, realmente es impresionante cuando uno encuentra ya ver el trabajo que tienen las organizaciones, porque además a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de estar allá, de ver la cantidad de organizaciones, o sea, es que esto es Sí, gente, muchísimo. muchísima gente organizada, Ujú. muchísima gente trabajando, queriendo hacer cosas. Yo tuve la oportunidad en algún momento de organizar teníamos que hacer como un taller de política y entonces necesitábamos recoger insumos de organizaciones precisamente de la zona del Catatumbo y la cantidad de personas que apareció a proponer ideas, a proponer cosas, a decir, mire, aquí pasa esto, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro, es impresionante. De verdad que es una de las regiones del país que uno de verdad debería conocer porque además lo que tú dices es hermosísima. Toda esa región es hermosísima, todo es muy lindo. Lástima el problema de las vías de acceso, porque sí es un poco complejo, pero es una región muy, muy bonita y con una gente de verdad, con unas ganas de trabajar impresionantes y con una facilidad para organizarse impresionante. Se organizan todos en 5 minutos, arman una organización y de una vez ponen por delante lo que hay que hacer. Desde tu punto de Tienen, vista, dale. tienen un tema muy importante, como por ejemplo, tienen una organización que es una de las más fuertes ahorita, que se llama Asojuntas, que es una asociación de campesinado. Ellos han hecho unas propuestas interesantísimas a la alcaldía de Tibú. Y lo que tú decías, yo recordando inicialmente en un trabajo que estuve haciendo, me acuerdo tanto en este programa de Participás, que lo conoces, cuando mandamos, uno por general mandaba la iniciativa de este programa y los primeros que responden son los alcaldes de esta zona. Y obviamente porque eso era una partida conjunta y las alcaldías, no, yo pongo la parte logística, yo pongo, ustedes pongan los docentes y participaban. Pero, ¿qué me encontraba yo con ese día? Me acuerdo tanto que a mí se me aguaron los ojos cuando los vi recibiendo sus certificados, porque yo ya fui a la graduación, ver la comunidad Motilón Barí recibiendo y preparándose en materia de reconciliación y participación ciudadana. La comunidad Motilón Barí, y ellos me invitaron, aparte de su resguardo, fuimos a conocerlos y ver cómo ellos construyen paz es impresionante. Entonces, sí, lo que tú dices, el tema de asociatividad, el tema de organización, ellos lo tienen, ellos tienen este tema. Obviamente, ahorita con el tema de otra vez la incursión de muchos grupos al margen de la ley, los tiene otra vez incrédulos del tema. Y yo creo que esto hay que revisarlo porque esto es construcción de todos, ¿no? Son regiones muy ricas, pero a la vez las están dejando muy al lado por Y falta de además que desconocimiento, por falta del trabajo de la zona. Y además que pues nosotros tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen, digamos, unas sabidurías que de verdad nosotros tendríamos que aprender y no hemos sabido valorar de verdad de fondo. Sobre todo, no conozco específicamente este tema del motilón barí, pero recuerdo mucho que yo conocí una comunidad indígena en la frontera con Panamá y cuando uno llegaba a contarles el cuento de la frontera y la vaina, y ellos decían, pero ¿cuál frontera? No entiendo. No sé de qué me está ¿Cuál hablando. frontera? Sí, no entiendo para usted qué es una frontera. Eso es bien, muy, muy interesante lo que uno podría aprender de ellos, sobre todo en esos temas territoriales, porque ellos no entienden de fronteras, no conocen eso, no saben qué, o sea, pues lo entienden de una manera tan distinta a nosotros que de verdad nosotros deberíamos aprender mucho de ellos. Para ellos no existen fronteras. Ellos son un solo país. O sea, nosotros, no hay ni siquiera país, es una sola comunidad. Yo creo que esto abriría el diálogo a otra conversación, ya que me parece clave, porque sí la gente tiene que conocer y no olvidar que tenemos comunidades y que actualmente están vigentes y que hay que escucharlos y que esa diferencia de pensamiento, esa diferencia de costumbres es lo que construye paz. Sí, de acuerdo. Desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que le falta a Norte de Santander y a su gente para llegar a construir paz? Bueno, ¿qué le hace falta a Norte de Santander para encontrar la paz y la reconciliación? Pues la fe,
creer en la palabra del otro, ¿no? Porque pues obviamente en el marco de la implementación de los acuerdos, nuestro campesinado en el incumplimiento de estos acuerdos ha sido un poco complejo, la falta de educación, de oferta a la educación, que es un derecho, no un privilegio, porque para la educación para muchos es un privilegio. Los que pudimos estudiar en una universidad es un privilegio. Para el norte santanderiano que está a pie, para esos niños que les toca 2, 3 horas para llegar a su escuela veredal rural, que debería ser tener cerca al docente, que tener la facilidad de estudiar en cualquiera de sus ofertas, ¿no? Así sea virtual, pero que tenga la posibilidad en plena era digital, tengan la posibilidad de estudiar gratuitamente como un derecho y no un privilegio. Y el tema del acceso a salud, se necesita urgente una reforma integral en la parte rural para nuestros campesinos, que vaya de la mano de la comercialización y potencializar a los emprendimientos locales para que tengan más oportunidades ya. La legalización de predios. Esta zona norte de Santander necesita el tema de legalización de predios. Inversión de infraestructuras viales. Necesitan infraestructuras de escuelas. Presencia más del Estado en estas zonas donde está el conflicto armado eminente, que la comunidad vuelva a creer en el gobierno, que haya más oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para nuestros campesinos que puedan vender lo que cultivan, que tengan un tema de comercialización, de infraestructura, que ya lo he dicho más adelante, que tengan una forma de verle una salida a lo que cultivan y que no vean solamente a veces en estas zonas lo único que ven es el de cultivar más, tener más cultivos ilícitos en estas zonas. La gente que tenemos, que vean otra salida para otra fuente de ingreso, que no solamente sea el tema de cultivar, de tener cultivos ilícitos. Así estamos garantizando a que la historia no se repita, a que haya garantías de no repetición, que no volvamos a vivir lo que se vivió en años atrás, que realmente tengamos una reconciliación en nuestro territorio. Con todo esto que yo acabo de decir, yo creo que si tenemos esos mínimos vitales para cualquier persona, no solamente para Norte de Santander, sino para diferentes zonas del conflicto armado en nuestro país, con esos mínimos vitales, que es la educación, la salud y nuestro campesinado en infraestructura, en el tema de cultivar, de trabajar de una forma legal, ahí tendremos garantías para hacer una reconciliación en nuestro territorio. Pensando un poco en la gente que no conoce Norte de Santander y que, digamos, no es tan cercana a esta cultura de Norte de Santander, yo tengo que decir, por ejemplo, que a mí tú me enseñaste lo que es una arepa cañera, tú me enseñaste lo que significa la región del Catatumbo, tú me enseñaste lo que es un pastel de garbanzo. ¿Qué deberíamos, los que no somos norte santanderianos, aprender de la gente de Norte de Santander? ¿Qué podemos aprender el resto del país de las experiencias de Norte de Santander? Pues yo hablando de un tema en el marco de en la paz territorial, debemos aprender de la dinámica del conflicto armado en las diferentes regiones es diferente. En Norte de Santander es distinta el conflicto armado, la dinámica del conflicto armado en Norte de Santander es distinta. Entonces, que esta multiculturalidad que tenemos, este tema fronterizo que tenemos que aprender de un departamento fronterizo. Y una vez conozcamos esa dinámica de conflicto armado, esa multiculturalidad, y que somos un departamento fronterizo, podemos atacar la problemática de fondo en Norte de Santander. Y yo considero que deberíamos revisar con lupa las políticas públicas que se hacen
desde lo nacional y bajan a lo territorial. Que las hagamos desde la parte territorial a lo nacional, no desconociendo realmente la crisis humanitaria que actualmente estamos viviendo. Y ahí sí, ¿qué podemos aprender? Que las dinámicas del conflicto armado son distintas en todas las regiones. Ahí sí podemos hablar de paz y de reconstruir paz. Entonces, a eso es lo que yo digo, que aprendan de las diferentes dinámicas, de la multiculturalidad y de un departamento fronterizo donde debemos hacer políticas públicas aterrizadas al territorio, del territorio a lo nacional. Eso es lo que debemos aprender. Uy, qué maravilla. Muchas cosas tenemos que aprender nosotros del territorio. Digamos que nosotros los que siempre hemos trabajado, o digamos yo he tenido la fortuna de trabajar siempre en el nivel nacional y en el nivel central, también hemos aprendido que este es un país centralista, que este es un país que entiende que todo pasa en Bogotá y que todo se debe hacer como en Bogotá. Y cuando uno va a las regiones se encuentra que las cosas no pasan como en Bogotá y que las cosas no son como en Bogotá. Entonces hay que escuchar a las regiones, hay que entender cómo son las dinámicas territoriales, porque las dinámicas territoriales tienen unas características, esas características pasan por muchas cosas, pasan por la cultura, pasan por la violencia, pasan por las formas de gobierno, pasan por muchísimas cosas que han hecho que cada una de las regiones tenga una manera particular de resolver los problemas. Y esa manera de resolver los problemas es la que puede ayudar indefectiblemente a llegar a construir paz, a construir reconciliación o a construir diálogo social en una región. Infortunadamente, se nos va acabando el tiempo. Esto de verdad ha sido una cosa muy, muy interesante. Hemos disfrutado mucho, podríamos durar aquí un poco más de tiempo hablando de esto, pero se nos va acabando el tiempo. La última para que nos dejes es tú, desde tu experiencia personal, desde tu experiencia profesional, ¿qué recomendaciones le darías a nosotros los que nos las tiramos de que queremos construir paz, queremos construir reconciliación, queremos construir diálogo social desde la casa, desde lo que hacemos, desde emprendimientos, desde lo que sea? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Jan, yo creo que un país tan polarizado como el que tenemos actualmente, para hablar realmente de construcción de paz, tenemos que aprender a escuchar al otro, aprender los diferentes pensamientos, tener en cuenta la opinión del otro. Y realmente ahí sí podemos crear modelos de construcción de paz, acordes a la situación de cada uno, acordes a la situación en la crianza de nuestros hijos, de que realmente escuchemos a nuestros hijos y les demos ejemplo de que podemos escuchar al otro y que hay diferencias de cultura, de pensamientos. Entonces yo creo que ahí desde la persona de a pie, desde los líderes sociales de base, desde esa persona que habla en el rincón más remoto, en una tienda donde nos habla desde como ellos ven la percepción de paz, es importante escucharlas, es importante abrir nuestro corazón y no dejarnos solamente llevarnos por un partido, un color o algo en específico, sino es construir y tener un diálogo social en conjunto. También yo creo que para esto y construir paz, que es una palabra tan amplia, yo creo que nuestros mandatarios, nuestros líderes sociales, nuestros grupos étnicos y la gente de base, tenemos que construir programas que no sean a corto plazo, sino que sean a corto, mediano y largo plazo, para que sean durables en el tiempo, ya hablando desde la parte territorial. Con esto quiero finalizar y ya agradecerte de corazón estas charlas que estás haciendo, realmente son muy enriquecedoras. También me voy con una tarea muy grande y me ayudaste a pensar en muchas cosas que podemos hacer desde el quehacer y desde nuestros propios hogares y de todo lo que estamos viviendo actualmente con este tema de la pandemia también. Un poco lo que queremos aquí es eso, un poco es contribuir a la construcción de paz en Colombia, un poco es contribuir a la discusión y un poco entender que desde el rol que nosotros juguemos en la sociedad, no importa el que sea, algo podemos hacer, algo debemos hacer y algo debemos tener para poner como un granito de arena.
Carmen Adriana, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo habernos acompañado, haberte tomado una hora de tu tiempo el sábado en la noche para acompañarnos y para darnos esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. No, no, a ti en serio, el trabajo que tú realizas es excelente y realmente los felicito. Este compartir, yo creo que podemos alimentar más la discusión, invitando de pronto a líderes de base, escucharlos, hablar con ellos. Me gustaría, o sea, como en otro marco, escuchar a los líderes sociales también, escuchar a Claro que sí. gente que ha renacido y que ha tenido un proceso de resiliencia en este tema del conflicto armado. Claro que sí, Muchas gracias, Jan. organicemos un espacio y lo traemos porque este precisamente es un espacio en el que queremos dialogar con todos. Este es un espacio en el que queremos que todas las voces sean escuchadas y que ojalá cada vez más personas nos acompañen. Quiero saludar especialmente a las personas que nos pues han tomado también su tiempo para escucharnos, para vernos a través del Facebook Live. Quiero saludar a Juan Pablo Chivatá, a Rodolfo Andrés López, a Zaida Ibarra, a Marta Liliana Ardilla, a Jessica Ibarra, a Judith Cecilia Tarazona, un gran abrazo, a Adrián Rolón, a Jessica Ibarra, muchísimas gracias por tomarse su tiempo y acompañarnos. Recuerden que en Recapacitando lo que queremos es crear estos espacios para que abramos la discusión, abremos el diálogo y compartamos entre todos. Si usted por alguna razón se perdió esta charla, tranquilo, la encuentra en www.recapacitando.com. Y recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como @recapacitando. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo espacio.